Comenzamos con el apartado 5, rectas paralelas y rectas perpendiculares. Voy a daros las directrices para que veáis o identifiquéis cuando dos rectas son paralelas o perpendiculares. Imaginaros una recta R aquí en un sistema de ejes coordenados y voy a pintar una recta S, que podría ser, por ejemplo, esta. Esta sería la recta S. Si yo os preguntara, ¿son paralelas? Me diréis claramente que sí. Pero matemáticamente, analíticamente, ¿cómo podemos también ver esto? Bueno, esto es el 1, 2, 3, 4, de aquí tenemos 1, 2, 3. Pues muy claramente, porque yo veo, por ejemplo, que un vector director de la recta R podría ser un vector director, se me ocurre que fuera este. Este podría ser un vector director, que lo voy a llamar V. Y ese vector director, V, ¿qué le pasa? Gráficamente lo sé adivinar, porque veo que empieza aquí y termina aquí, baja 1, o sea, su coordenada en Y es menos 1, y su coordenada en X se mueve 2 hacia la derecha. ¿Vale? El vector V sería ese. En cuanto a la recta S, yo también podría dar un vector director de la recta de la recta S. Por ejemplo, se me ocurre este vector director. Me da igual la dirección, me da igual que este apunte hacia arriba, son dos vectores directores, o sea que marcan la dirección de la recta, el vector W. Del vector W, ¿yo qué puedo decir? Pues del vector W veo que sus coordenadas son que se mueve hacia la izquierda, se mueve 2, en el eje X se mueve 2 hacia la izquierda y en el eje Y se mueve 1 hacia arriba. Vale. Pero es que si yo hubiera cogido otro vector director diferente, por ejemplo, imaginaros que yo hubiera cogido este vector director que se me ocurre. Este vector director. Ahora lo voy a coger desde aquí. Un vector director así. Este vector director empieza aquí y termina aquí. Y este vector lo voy a llamar U. El vector U también lo sé decir, porque sería desde principio, punto inicial, punto y final. Entonces el punto inicial baja 2. En el eje Y baja 2. Pues como baja le pongo negativo. Y en el eje X se mueve 1, 2, 3, 4. Tengo ahí definido 3 vectores directores. Entonces, ¿cómo sé yo que hay paralelismo? Si a mí me dan nada más que estos vectores, ¿cómo sé que hay paralelismo? Pues muy sencillo. Porque cuando yo compare las coordenadas, voy a ver que existe proporcionalidad. Si yo divido la coordenada X del vector V entre la coordenada X del vector W, sería esto. Y si yo divido la coordenada Y del vector V entre la coordenada Y del vector W, sería menos 1 partido 1. ¿Y qué pasa aquí? Pues que es cierto que 2 entre menos 2 me da menos 1 y menos 1 entre 1 me da menos 1. O sea, hay proporcionalidad, entonces R es paralela a S. R es paralela a S porque sus vectores directores son proporcionales. De la misma manera, como digo, si en vez de haber cogido W hubiera cogido U, de la recta S cojo U, pues veamos lo que habría pasado. Si cojo V y cojo U, veo que dividiendo la coordenada X del vector V entre la coordenada X del vector U, tendría 2 entre 4. Y si divido la coordenada Y del vector V entre la coordenada Y del vector U, tendría menos 1 entre menos 2. Pues entonces aquí también veo proporcionalidad porque esto es un medio y esto también es un medio. O sea que de aquí también deduzco que R es paralelo a S. Conclusiones. Me da igual el vector director que cojáis de una recta. Pero cuando yo compare sus coordenadas, si veo que son proporcionales, existe paralelismo. Bueno, es así de sencillo en principio, no tiene más historia. En cuanto a las rectas perpendiculares, por ejemplo, me voy a inventar aquí me voy a inventar un vector director. ¿Qué le pasa a un vector que es perpendicular a otro? Pues fijaros, me invento aquí un vector que sería punto inicial, punto y final. Este vector que voy a llamar U,
¿Qué coordenadas tiene? Pues el vector u, veo que se mueve 3 unidades en el eje x, luego más 3, y se mueve en el eje y 2, más 2, ¿vale? Si yo pintara un vector perpendicular a este, va a cumplir lo siguiente. Va a ser tal que así. Menos 2, 3. Bajo aquí. Un vector perpendicular al vector u. Podría ser este. El vector v. Por ejemplo, se ve claramente que aquí hay un ángulo de 90 grados. Fijaros, ¿cuáles son las coordenadas del vector v? Las coordenadas del vector v serían: me he movido 2 hacia la izquierda. Si me he movido 2 hacia la izquierda, pues menos 2. Y he subido 1, 2 y 3. Vale. ¿Qué relación vemos entre el vector u y el vector w? El vector u y el vector v. Pues fijaros, son las mismas coordenadas, pero cambiadas de sitio. La que está en la posición, en la coordenada x, aquí la ponemos en la coordenada y la que está en la coordenada x, en la coordenada y también se pone en la coordenada x, pero se le ha cambiado el signo. Vale, esa es una primera conclusión. Este se pone aquí y este se pone aquí, cambio de signo. Pero es que yo aquí también podía haber pintado otro vector perpendicular al vector u. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría haber sido? Pues este hacia acá. Vale, voy a pintarlo. Ese sería... por ejemplo, este vector, que lo voy a llamar W. El vector W, si yo lo defino, vector W, veo que desde el punto inicial hasta el punto final se mueve en el eje X, se mueve 2, y en el eje Y se mueve 1, 2 y 3, porque aquí tendría, esto sería menos 2, esto sería menos 1. Se mueve 3, hacia abajo se mueve 3. Si yo veo estos dos, el U y el W, ¿qué ha pasado? Pues que la coordenada en X se me la han colocado aquí en el eje, en la coordenada Y, y la del 2 pasa a estar aquí. O sea, pasa lo mismo que antes, se han cambiado. Pero ahora el signo negativo está aquí. Claro, es que a un vector determinado en el plano le puedo trazar dos vectores perpendiculares. O ese o este. Como conclusión hay que sacar que para obtener un vector perpendicular a uno dado hay que cambiar las coordenadas y o se le cambia el signo a la primera coordenada o a la segunda. O sea, si yo tengo un vector que es este, A, B, entonces vectores perpendiculares a ese podrían ser, por ejemplo, hemos dicho que hay que cambiar las coordenadas. Entonces, este vector es perpendicular a este y este vector son iguales. Pero si yo le pongo aquí el signo menos y este le pongo el signo menos, entonces ya estoy poniendo los dos posibles vectores que pueden ser perpendiculares a U. Uno que va en un sentido y otro que va en otro sentido. ¿Vale? Espero que haya quedado suficientemente claro.